esta parte vamos a tener las memorias del segundo día, es decir, de hoy. Aquí vamos a cargar el video, vamos a cargar si sale una segunda parte del video, el registro de asistencia y las memorias del taller que las vamos a cargar aquí en este lado también y los certificados de asistencia. Entonces, en este momento, pues lo único que está habilitado es el registro de asistencia, que ustedes ya lo hicieron, no lo están haciendo. Es otra forma de cómo ingresar. En este momento van 17 inscritos y entonces les encargo a los que no han alcanzado a hacerlo, pues que lo hagan en el transcurso de la mañana. Igualmente, pues va a estar los certificados y ustedes aquí pueden descargar los certificados de la participación. Listo, entonces continuamos. Entonces decimos que la segunda transferencia de conocimiento, la transferencia es en buenas prácticas para el desarrollo de software según la certificación ITMAR. Asistencia y el objetivo de la transferencia de conocimiento sobre las buenas prácticas para el desarrollo del software según la certificación ITMAR. Esta pues es la agenda del día. Desde 8 a 9 y 10 tenemos la parte de registro de asistencia. De 8 y 10 a 8 y 20 la bienvenida. De 8 y 20 a 9 y 20 el proceso de desarrollo de software. De 9 y 20 a 10 la historia de usuario y el diseño de la plataforma. De 10 a 10 y 20 el receso. De 10 y 20 a 11 y 30 la administración y ejecución del proceso de desarrollo. De 11 y 30 a 11 y 45 la evaluación del evento y de 11 y 45 a 12 el cierre del evento. Entonces, comenzamos entonces con la administración de requerimientos, con la planeación. Entonces vamos a hacer como un conversatorio para verlo más, desde el punto de vista práctico y no desde el punto de vista académico. ¿Listo? ¿Quién nos quiere comentar cómo es el proceso de desarrollo que ustedes están llevando en este momento, pues de acuerdo a lo que han estudiado, de acuerdo a lo que han visto en sus clases? Iber. ¿Quién nos quiere colaborar? Unos dos o tres que nos colaboren. ¿Cómo lo están llevando? ¿Listo? Muy buenos días. Mi nombre es Iber Alexo Coronel, soy aprendiz del SENA en desarrollo y análisis y desarrollo de software. El modelo de aprendizaje que hemos venido teniendo es, pues, teoría práctica en las mismas clases en cuanto a los diferentes programas de desarrollo de software. Qué bien. ¿Y cuál es ese proceso que han venido llevando? Primero, ¿qué hacen? Luego, después, ¿qué hacen? ¿Cómo sería ese proceso de desarrollo? ¿O ustedes se sientan de una vez a programar y a la hora preguntan qué hay que hacer? En cuanto al proceso es muy dinámico, la formación es muy dinámica, como yo le decía, es teoría práctica. Mientras se va enseñando, nosotros vamos realizando cualquier tipo de proceso de desarrollo. Sí, bueno, muy bien. ¿Quién más nos quiere colaborar? Días. Buenos días, ¿cómo está Paola? Muy bien, gracias. La metodología que utilizamos empezamos levantando requerimientos, modelando, diseñando los requerimientos, hacemos lo que va a necesitar las aplicaciones y empezamos con los CRUDs. ¿La última parte cuál es? La última ya sería empezar a crear el CRUD. El CRUD. Ah, bueno, listo, muy bien. ¿Y cuál de esas partes cree que es la más compleja? Ya los requerimientos. ¿Diagramas OML? Sí, o base de datos. Dice que lo más complicado que se le ha hecho es crear la diagramación OML como todo el elemento para mostrar lo que están los requerimientos. Ya, sí, eso es una parte compleja. Bueno, listo. Bueno, y el usuario, bueno, y otra persona, ¿y el usuario entonces dónde queda? El usuario es el dueño de la aplicación o el que les dijo, yo necesito esta aplicación. Buenas. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Fran. Hola, ¿cómo le acaba de ir? Bien, sí, señor.
Bueno, cuéntame cómo es esa interacción con el usuario. Se refiere al cliente, ¿verdad? Al cliente, sí. Pues bueno, lo principal para el desarrollo de un proyecto, pues entrevistar al cliente para saber qué es lo que él realmente quiere, ¿no? Qué es lo que nos está pidiendo y bueno, o sea, para saber qué es lo que vamos a desarrollar. Sí. Y Sí, bueno, bueno, pues seguido de eso, ¿qué le dice, qué le pregunta al cliente o cómo es ese proceso? bueno, pues dependiendo del software que, bueno, que vayamos a desarrollar, le vamos a preguntar sobre cómo llevan, bueno, pues el manejo de, o sea, mejor dicho, qué requerimientos necesita para el desarrollo del proyecto. O sea, qué es lo que Sí. necesita realmente. Entonces, basado en eso, uno va planeando los requerimientos bien para después continuar con el desarrollo. Y bueno, después de que uno vaya estableciendo cierta parte, uno le va mostrando pues para saber si concordamos en lo que él quiere y en lo que nosotros estamos haciendo. Listo. ¿Y cómo le va mostrando? ¿A través de qué o cómo lo hace? Mockups, pues primero establecemos los requerimientos a partir de lo que ellos nos dicen. Después establecemos mockups como para una vista del desarrollo del proyecto que vamos a finalizar, ¿no? A ver si es de acuerdo con el gusto que él quiere y lo que nos está pidiendo. Listo. Ok. Bueno, listo. Muy bien. Gracias a los participantes, gracias, señor instructor, porque veo que han venido aplicando ciertas técnicas en el desarrollo. Bueno, yo les voy a compartir el modelo que nosotros tenemos como desarrollo de software a la medida. Como les decía, nosotros somos una empresa de desarrollo de software, llevamos 14 años, somos certificados en ISO 20000, que es para garantizar la continuidad en la prestación del servicio y en buenas prácticas para el desarrollo del software. La certificación de ISO 20000 es un modelo americano y la buena práctica es un modelo europeo. A nivel Colombia, con nosotros habían más o menos 6 empresas certificadas en ISO 20000 y en buenas prácticas cerca de unas 300. Bueno, entonces nosotros tenemos el siguiente proceso de desarrollo, digamos que estructurado y lo hemos venido aplicando. Entonces, mire que el modelo de desarrollo, el proceso de desarrollo de software inicia desde la parte comercial. Cuando o bien el cliente me busca o yo busco al cliente y le ofrezco la solución. Entonces, desde ahí comienza el proceso de desarrollo de software, luego viene la planeación, luego viene la ejecución, la implementación por último la garantía de soporte. Y pues después el cierre del proyecto y cómo se hace el monitoreo y control. ¿Esto por qué inicia desde la parte comercial? Porque resulta que desde ahí nosotros comenzamos a identificar los requerimientos del cliente. Es decir, como decía el compañero, yo hablo con el cliente, le digo qué es lo que necesita y a través de ciertas técnicas, a través de ciertos formatos que nosotros tenemos establecido, hacemos que el cliente nos cuente todo lo que efectivamente requiere y que nosotros lo podamos plasmar en una propuesta. Entonces ahí una vez nosotros identificamos la necesidad del cliente, lo plasmamos una propuesta y eso es lo que le entregamos al cliente y en esa propuesta pues entonces va toda la parte de tiempo, toda la parte de alcance, toda la parte de los costos, las personas que van a participar o el equipo de trabajo. Entonces, mire que aquí es donde finalmente se configura, digamos que el proyecto o la estructura del proyecto, porque nosotros debemos decirle al cliente, mire, lo que usted necesita, nosotros lo vamos a suplir en tanto tiempo, con tal personal, necesitamos ciertos recursos de máquinas, servidores y todo lo demás. Requerimos que vamos a hacer estos módulos, los entregables, es decir, para que el cliente le tenga la claridad al momento de evaluar esa propuesta. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estructuramos la propuesta, elaboramos esa propuesta, se le entrega esa propuesta al cliente y el cliente entonces la evalúa esa propuesta y entonces después de que evalúa o bien el cliente dice hágale ajustes, no me gusta, dejémoslo para después o por el contrario dice me gusta y entonces terminamos haciendo un contrato o una orden de servicio
y entonces ahí luego se legaliza ese contrato a través de unas pólizas, si es una entidad pública o muchas veces las entidades privadas también requieren pólizas, y luego entonces comienza con la etapa de legalización. Hasta aquí nosotros tenemos, digamos que vamos a comenzar esa relación con cliente y formalizado a través de un contrato. Luego le aplicamos una encuesta al cliente. ¿Para qué? Para conocer su expectativa, para saber efectivamente cómo nos conoció, es decir, evaluar varios aspectos que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de la ejecución. Entonces, hasta ahí iría la parte comercial. Claro, hay muchas propuestas, digámoslo así, que no pasan de ahí. Listo, le presentamos la propuesta al cliente, o bien porque no tiene los suficientes recursos, porque no tiene el suficiente tiempo, o porque las condiciones que nosotros establecimos en la propuesta, el cliente no está dispuesto a asumirla, por decir algo. Que debemos, le decimos dentro de la misma propuesta al señor cliente, usted dentro de su equipo de trabajo debe tener un coordinador, una persona que sea operativa y una persona que conozca el tema. Entonces, muchas veces el cliente no tiene como esa infraestructura, entonces no hay contrato. ¿Y por qué no se continúa? Porque más adelante vamos a tener dificultades. Porque si el cliente no sabe qué es lo que quiere o no tiene la persona experta en el tema o no tiene la parte que nos va a facilitar la información, pues lógicamente es doble trabajo para nosotros y entonces quedamos nosotros como haciendo cosas suponiendo o el creo que esto es lo que necesita el cliente y resulta de que al final generalmente eso termina en fracaso. Entonces lo mejor es desde ahí dejar las condiciones bien establecidas con el cliente para que más adelante no vayamos a tener dificultades. Una vez ya se legaliza el contrato, una vez ya se tiene la encuesta, ahora sí viene la etapa de planeación. Y la etapa de planeación comienza con algo muy sencillo que es elaborar el acta de inicio. Y esta acta de inicio es básicamente para decirle al señor cliente, a partir de hoy comenzamos nuestra relación contractual. ¿Y eso por qué? Porque más adelante el cliente nos va a decir, oiga, venga, pero es que ustedes llevan como 6 meses y no me han mostrado nada. Sí, señor, llevamos 6 meses que le presentamos la propuesta, pero resulta que usted se nos demoró 4 meses en aprobarla, en estudiarla y todo lo demás, y tan solo llevamos 1 mes en la ejecución. Entonces no son los 6 meses, sino 1 mes contados a partir de el acta de inicio. Y es importante que ustedes tengan clara esa fecha, porque es de ahí donde usted comienza a contar los términos que usted estableció en la propuesta. Si usted dijo que su propuesta la ejecutaba en 6 meses, es a partir de ahí donde comienzan a contar los 6 meses, no a partir de que presentó la propuesta. Entonces es importante que ustedes tengan bien definida esa fecha de inicio y se hace a través de un acta de inicio. Luego viene revisar los requerimientos. ¿Cuáles? Estas que nosotros elaboramos por aquí con las necesidades del cliente y para estructurar la propuesta. Entonces, ahora sí, bueno, cuéntenos específicamente en qué consiste cada ítem, cada componente que usted nos contó y cada componente que quedó plasmado en la propuesta. Entonces, mira que cuando presentamos propuestas debemos conocer qué necesita el cliente y aquí entonces entramos a refinar esos requerimientos para que efectivamente nosotros podamos llevar a cabo la ejecución de ese proyecto o ese contrato. Luego que se tienen los requerimientos ya, digamos, definidos, entonces ahora sí viene la elaboración del cronograma. ¿Y por qué la elaboración del cronograma si nosotros por aquí en la propuesta ya establecimos un tiempo, un plazo? Porque resulta que aquí en la elaboración del cronograma, entonces nosotros generalmente hacemos 2 cronogramas. Uno con base en el cliente o de cara al cliente y otro de cara al equipo de trabajo. ¿Por qué de cara al cliente? Porque entonces resulta que yo le digo, mire, para tal fecha, señor empresario, usted me debe tener su equipo de trabajo disponible para que valide, su equipo disponible para que haga pruebas, su equipo disponible para las reuniones. Entonces aquí es donde yo le establezco los compromisos que vamos a tener y la fecha en que vamos a ejecutar cada una de esas actividades. Y el otro cronograma que es a nivel interno de la empresa es en el momento para cuándo yo debo tener el módulo hecho o para cuándo debo tener esa actividad hecha, porque
se nos avecina una reunión con el cliente o se nos avecina un entregable. Entonces, por eso nosotros manejamos, digamos que dos cronogramas, el del cliente y el del equipo de trabajo. Claro, son muy similares. El del equipo de trabajo, lógicamente, lleva tiempos más cortos para poder nosotros hacer la revisión, las pruebas, y cuando se vaya a la reunión con el cliente, efectivamente ya tengamos nosotros bien estructurado y bien digamos, el entregable ya listo para ser mostrado. Luego viene el acuerdo de nivel de servicio. Bien, y ese acuerdo de nivel de servicio es básicamente cómo nosotros vamos a atender los requerimientos, las necesidades del cliente. A pesar de que por aquí ya hay unos requerimientos, aquí ya hay unas necesidades del cliente, entonces aquí establecemos los medios de comunicación. ¿Qué pasa si el cliente me llama a las 2 de la mañana a decirle, oiga, es que se me iluminó el bombillo, yo estaba pensando que mejor el módulo que habíamos acordado hace 8 días, mejor lo cambiamos por tal otro, o mejor quedaría de esta forma, y resulta que nosotros le dijimos sí. Ahora me parece bien, de acuerdo, chévere, eso es donde quedó. No quedó estipulado en ningún lado. Entonces, aquí a través del acuerdo de nivel de servicio, le digo, mire, señor cliente, nosotros podemos tener todas las conversaciones del mundo, pero se oficializa a través de un correo, se oficializa a través de la mesa de ayuda. Es decir, que esa decisión que se tome, el único medio válido de verificación es el acuerdo, es a través del medio que nosotros establezcamos en el acuerdo de nivel de servicio. ¿Qué otras partes van en el acuerdo de nivel de servicio? Todo lo referente a atención de incidentes. Listo, que es que usted hace una solicitud y yo tengo 2 horas para atenderla y 6 horas para solucionarla. Entonces, toda esa relación con el cliente va en ese documento. ¿Para qué? Porque es que el cliente después dice, uy, pero es que mire que yo desde ayer hice la solicitud y ustedes no me han dado respuesta. Sí, claro. Lo que pasa es que de acuerdo al nivel de servicio nosotros establecimos que eran 24 horas después de atendido. Entonces, claro, tiene 2 horas para atender y 24 para solucionar dependiendo del incidente o dependiendo del caso. Entonces, cuando es una falla, digamos, general de todos los servicios, eso debe ser inmediato. Tiene 2 horas para atender y 2 horas para solucionar. Pero resulta que no, que es que el cliente quiere que le cambie el color de un botón. Eso ya puede ejecutarse en mayor tiempo porque dentro de las prioridades sería una prioridad 3. Entonces, mire que aquí es donde nosotros establecemos efectivamente qué es prioritario, qué es incidente, qué se convierte en problema, y eso es lo que se toca evitar, que un incidente se convierta en problema, y qué se puede ejecutar o qué se puede hacer de primer nivel, segundo nivel, y cuando no se puede, cómo se debe escalar. Entonces, a través de este acuerdo, nosotros establecemos toda la relación con el cliente. Luego viene elaborar el prototipo, que decía por ahí un compañero, una compañera que elaboraba un prototipo. Entonces, ahora vamos más adelante a ver cómo es que nosotros elaboramos esos prototipos. Entonces, esos prototipos básicamente salen de los requerimientos, salen del cronograma, y entonces aquí ya elaboramos el prototipo. Y luego viene algo muy importante, y este es otro ítem que yo quiero que ustedes se lleven, les quede hoy claro. Entonces, por un lado tenemos elaborar el acta de inicio, que es importante porque a partir de esa fecha comienza a ejecutar, a contarse el tiempo, y el otro ítem es congelar los requerimientos. Resulta que ya tenemos por aquí los requerimientos, tenemos el cronograma, tenemos que el presupuesto, y entonces resulta que el cliente dijo, oiga, no, es que la verdad es que no me parece, o a mí me parece mejor que ya que hizo el presupuesto, pues hagámosle contabilidad. Entonces resulta que es para evitar precisamente esas ambigüedades del cliente. ¿Sí? Entonces uno le dice, no, mire, congelemos lo que ya hay y nos vamos hasta el final con eso. Si usted ya requiere un desarrollo adicional o algo claro, con mucho gusto lo hacemos, o bien al final o se lo cuantificamos, pero entonces hay que modificar el cronograma, muchas veces hay que vincular más personas, entonces los stakeholders se modifican, entonces vamos a modificar el alcance, el tiempo, porque resulta que salieron nuevas cosas. Entonces, para evitar todo eso,
uno dice, señor cliente, mire, estos son los requerimientos, estos son los tiempos, este es el presupuesto, este programa y congelémoslos ahí. Eso no significa que no se puedan cambiar, claro, se pueden cambiar porque hubo cambio, hubo en el proceso, puede que haya cambios, pero es precisamente para mitigar esos cambios. Pues que lógicamente también se hace a través de un proceso de cambio. Pero entonces yo lo que les quiero dar a entender a ustedes es que este documento es importante porque ustedes más adelante ese respaldo que tienen. Mire, señor cliente, lo que usted me está pidiendo no quedó dentro del levantamiento de información, no quedó dentro de la historia de usuario, no quedó dentro de los requerimientos, por lo tanto toca cuantificarlo y toca que hacerlo, evaluar el impacto en la ejecución del proyecto. Esa es como la carta de salvación que tenemos nosotros los desarrolladores frente al cliente cuando se congela el requerimiento. Cuando no, entonces el cliente le dice sencillo, es que yo le dije y usted no me puso cuidado. Y eso es lo que yo quise dar a entender, o eso era lo que yo quería. Para evitar eso, importante ese documento y congelar requerimiento. Luego viene elaborar el plan de pruebas. Mire que hasta ahora no hemos desarrollado, no hemos pegado la primera línea, pero necesitamos el plan de pruebas. El plan de pruebas es básicamente, digamos, que esa prueba de escritorio que nosotros teníamos cuando estábamos haciendo los diagramas de flujo. ¿Por qué? Porque es que yo desde el comienzo debo tener claro cuáles son las pruebas que voy a hacer y cuáles son los resultados que voy a tener y cuáles son los criterios de aceptación que voy a tener. ¿Por qué? Porque no, ya terminé el software y ahora qué prueba le hacemos. No, pues que metémosle 5 y si una letra, pues quizá que error y una cosa y la otra. No, desde ya yo necesito hacer el plan para que efectivamente el software se ajuste a la calidad que estamos esperando. Si no se hace este plan de pruebas, entonces más adelante, ¿bajo qué criterio le vamos a decir está bien? ¿O bajo qué criterio le debemos decir está mal? ¿O bajo qué criterio le vamos a decir ya, listo, terminado? Y lo otro es el plan de integración. Este plan de integración, como nosotros vamos a desarrollar por módulos, entonces, ¿cómo vamos a integrar el módulo de registro con los demás módulos? ¿No? Que entonces yo le paso el parámetro del usuario registrado. Ah, bueno, listo. Hágalo, elabore ese plan de integración para que todos los módulos sean funcionales al momento de tenerlos todos en la misma línea o en la misma base de datos o integrar todo el código. Y luego vamos a hacer el plan de liberación e implementación. Entonces, ¿cómo nosotros lo vamos ya a poner en producción? ¿Cómo lo vamos a sacar al aire? ¿Cómo es que lo vamos a entregar al cliente? Entonces, este plan también es súper importante porque entonces, desde antes de comenzar a programar, yo debo tener claro en qué servidor lo voy a tener, qué librería voy a utilizar, cuáles son las versiones de la librería, cuál es el sistema operativo. Por dicho, todos estos componentes que efectivamente hacen que nosotros podamos tener una calidad en el producto. Recuerda que calidad en el proceso implica calidad en el producto, conlleva la calidad en el producto. Si no hay ese plan de liberación y resulta que ya terminamos y resulta que entonces el cliente nos consiguió por allá un servidor en Linux y nosotros hemos desarrollado en Windows y resulta que las mayúsculas, las minúsculas y todo este tipo de cosas hicieron que la aplicación no funcionara porque en Linux es celoso entre mayúsculas y minúsculas, en Windows no tanto. Entonces, desde ahí nosotros debemos ejecutar o tener claro cuáles los requerimientos desde el punto de servidor y los requerimientos desde el punto de vista para liberación e implementación. Luego viene el otro documento que es el documento estándar de código y eso para evitar precisamente o complementar el punto anterior. Entonces, ¿cómo van a llamar, cómo van a llamar las variables? ¿Cuál es el CRUD que van a utilizar? ¿Cómo va a ser las llamadas? ¿Cómo va a ser la cabecera? Es decir, todos estos componentes que ustedes han venido trabajando. ¿Por qué se necesita este documento? Por si alguien se va, llega a ver este documento y dice, ah, ya sé cómo están nombrando las variables, ya sé qué significa la primera letra, la segunda letra y qué significa tal cosa, porque ya está documentado. Cuando no, entonces cada uno de los participantes, cada uno de los analistas programadores, pues tiene su metodología y entonces nombra las variables como mejor le parezca y resulta que al final
no nos va a dar la calidad porque los llamados a las funciones, porque llamados a los procesos, a los procedimientos, a toda la parte del modelo vista controlador, no nos quedó estándar y entonces resulta que después tocó hacer remiendos o pegues adicionales para pasar variables, para pasar datos entre una función y otra porque no lo supimos hacer desde el punto de vista estándar de código. Después viene ya entonces a aprobar la planeación. Aprobar la planeación se hace con el cliente, a pesar de que estos tres se hacen a nivel interno de la institución, que es el plan de prueba, plan de integración, plan de implementación y el estándar de código, estos cuatro se hacen internos, pero de todas formas nosotros necesitamos darle a conocer al cliente cuáles son esas pruebas que nosotros le vamos a hacer y el cliente también debe decir, bueno, desde el punto de vista proceso, ¿qué pasa si yo le ingreso un 5? ¿Qué resultado me debe arrojar? Es decir, debemos involucrar también al cliente en este plan de pruebas. Entonces, mire que hasta aquí hemos llegado a la parte de planeación y no hemos digitado la primera línea de código. Entonces, hagamos un alto ahí. Quiero escuchar cómo les ha parecido hasta ahí, qué dudas tienen. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Bueno, Mi nombre es Xiomara. Xiomara, Pues, cuénteme. algunas cosas que nos han hecho falta es como mostrarle más. Algunas cosas que nos han hecho falta es como mostrarle más al cliente los avances que llevamos y pues Sí. hacer ciertas pruebas. Y el acta de inicio no lo hemos hecho tampoco. Ya. ¿Con el requerimiento lo han hecho? Sí, señor. ¿Sí? Los requerimientos ya los tenemos. No, congelarlos. No. No, No, señor. congelar los requerimientos. O sea, que el cliente le puede decir a cualquier momento, venga, yo estaba pensando que mejor hagamos eso de esta forma, y ustedes dicen sí. Pues se podría decir porque no tenemos una acta. Ahí Bueno, ya ¿y qué no. pasa? ¿Y qué pasa si ese cambio altera el cronograma, le toque contratar a otra persona para que le ayude y aparte de eso otro servidor? Pues nosotros tendríamos como las de perder, por decirlo así, porque nos tocaría iniciar de cero. Toca iniciar de cero y es más complejo iniciar de cero ya teniendo trabajo hecho porque uno trata de no perder lo que lleva hecho y resulta que eso le queda como parche. ¿Sí? Es correcto. Bueno, Sí, señor. ¿Cronograma han hecho? Yo les puse a hacerlo, ¿no? Dígale Sí, si lo han hecho. señor. ¿Sí? Sí, señor. Digamos que han acordado con el cliente cuál es el medio válido para la comunicación, es decir, que las decisiones se oficializan a través de un correo electrónico, se oficializan a través de una carta o un acta o algo así, o simplemente charlado en la cafetería y entonces ya quedamos listos. Sí, fue como la segunda. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, listo. ¿Quién otro quiere compartir la experiencia que llevan hasta ahora? Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Bueno, ¿cómo es su ¿Han hecho el nombre? proyecto? José David Hoyos. José David, ¿cómo le acaba de ir? Bien, sí, señor. Bueno, cuéntame qué tanto ha hecho y qué tanto no ha hecho en el proceso que lleva. Pues en lo que hemos hecho con mi grupo, pues es prácticamente, vamos, tipo en la mitad. Y Sí. pues como decía mi compañera, que pues aún no hemos hecho algunas pruebas y le hemos ido a mostrar a los clientes. Ya está, le ha hecho. Sí. ¿Y han hecho el plan de pruebas? Sí, señor, pero por ahora no los hemos realizado. ¿Han hecho el plan O de sea, prueba? ¿han hecho el plan de pruebas? O porque una cosa es hacer el plan y otra cosa es ejecutar las pruebas con base en ese plan. Ah, no, señor. ¿No? Entonces, ¿sobre qué han probado No, si no tienen plan de pruebas? Ah, pues, no, señor, aún no hemos hecho las pruebas. Bueno, listo, muy bien.
¿Qué otra cosa no ha hecho de lo que hemos visto hasta ahora? Pues el acta, como lo decía anteriormente, prácticamente. Sí. ¿Han congelado requerimientos? Poco, incremento de los niveles. Sí, señor. ¿Se han Pues ya lo congelado mostraron. requerimientos? ¿Ya lo mostraron? ¿Cliente de requerimientos completos firmados? Ah, Díganme. pues los requerimientos tampoco, pues, no los han firmado el cliente. ¿No? Bueno, No, señor. listo, muchas gracias. Sube. Bueno, entonces mire que así como vamos y de acuerdo a lo que me han contado, es importante que ustedes vayan dejando trazabilidad y vayan dejando documentado todo el proceso, ¿sí? Cuando uno está de amigo con el cliente, chévere porque nada pasa. El problema es cuando ya el cliente quiera más cosas y uno esté en la condición de decirle no, mire que eso no está dentro del alcance. Entonces el cliente se molesta y después no firma nada y después resulta que terminamos que el software no funcionó o no hizo lo que el cliente esperaba. ¿Por qué? Porque no se limitó el alcance. Y eso no quiere decir que el cliente sea el malo o que el diseñador o el programador sea malo, sino que no se estableció fue la metodología y el proceso. Todas metodologías lo que buscan es eso, es un mayor entendimiento entre el cliente y el desarrollador o la empresa de desarrollo. ¿Por qué? Porque resulta que el cliente cada vez quiere más cosas. Y otra recomendación que les doy es que no hagan cosas que el cliente no está pidiendo. Entonces resulta que ustedes dicen, oiga, no, y a mí me parece, voy a implementar esta funcionalidad de pagos. Listo, chévere, porque quedó hecho el proceso de pago, pero es que el cliente no estaba pidiendo eso. El cliente, los clientes de él pagan, van hasta el local y nadie le paga de forma electrónica. Entonces ustedes perdieron ese proceso porque nadie no se va a utilizar. ¿Sí? Entonces no hagan cosas que el cliente no está pidiendo. No, pues chévere que le hicieron la pasarela de pagos, pero nadie la utilizó porque el modelo de negocio del cliente no da para pagos en línea. ¿Sí? Por decir algo, un cliente de desarrollo de software nunca me va a pagar en línea. Generalmente, no, yo le hago transferencia, páseme la cuenta de cobro, páseme la factura y a los 2 o 3 días yo le hago la transferencia. Ahí no aplica una pasarela de pago porque el cliente no tomó la decisión de comprar y una vez pagó. ¿Sí? Entonces, eso depende también del modelo de negocio, pero lo que veo es que no hagan cosas que el cliente no ha pedido. Así ustedes tengan la solución, así ustedes tengan el módulo, sin implementarlo, pero muchas veces eso lo que le genera es más traumatismo para el cliente. Que si a mí alguien me dice, no, mire, yo le hice la pasarela de pago, no le cobro, pero sí me toca pagarle una mensualidad al operador o a la entidad financiera, entonces resulta que me convirtió en un problema. Bueno, listo, continuamos con con la etapa 3. La etapa 3, bueno, entonces ya terminamos en la etapa 2 y la última ítem es la aprobación de la planeación, es decir, cuando ya todo esto está claro y está aprobado por el cliente. Entonces ahora vamos a la ejecución y entonces ahora sí viene el proceso de desarrollo de software. Ahí es donde vamos a programar, ahí es donde vamos a tener todo lo que el cliente estaba esperando. ¿Y de dónde partimos? Entonces partimos de aquí de los requerimientos, partimos del cronograma, partimos de aquí del prototipo, ¿sí? Partimos de aquí del plan de pruebas, partimos de aquí del plan de integración, plan de implementación, el documento estándar de código y listo. O sea, todos estos documentos los vamos a necesitar aquí en este lado. Y aquí en este lado, entonces, vamos a hacer todo lo que son los diagramas, todo lo que son la parte de desarrollo, las interfaces, los módulos. Ejecutamos las pruebas. ¿Y cuál es el insumo para ejecutar las pruebas? El plan de pruebas que nosotros ya hicimos. Entonces, ahí hacemos como un ciclo. Hacemos pruebas, hacemos desarrollo, vamos afinando, vamos generando y ya cuando esté listo, hacemos la parte de la ejecución del plan de integración. Entonces, ya está listo un módulo, lo voy a integrar con el otro, vuelvo y hago pruebas de integración y así voy avanzando en el desarrollo del software.
Luego viene, después de que ya está integrado, viene, realizo los despliegues. Los despliegues entonces ya es la puesta en funcionamiento, ya es llevarlo ¿qué? Llevarlo a un ambiente de producción y entonces listo. Entonces ya veo que me funciona, ya veo que efectivamente el servidor sí es de acuerdo a las características que estaba esperando. El software se ajusta a las versiones del servidor y entonces ahí voy haciendo los despliegues y luego sí apruebo esos despliegues. Ya quedó funcionando en un ambiente, digamos, controlado, en un ambiente de pruebas de la empresa, un servidor de pruebas de la empresa, y luego voy gestionando simultáneamente toda la parte del repositorio, el backup y el versionamiento. Entonces, aquí hay varias herramientas para eso, como el GitHub y todos los otros ítems que nosotros hemos venido trabajando en todo este tiempo para controlar el proyecto. Entonces, de esa forma se ve muy sencillo, pero esta es la etapa más compleja y, digamos, de mayor iteración, porque resulta que aquí es donde yo efectivamente voy a generar el producto o voy a producir esa interfaz que el cliente está esperando. En esta etapa, pues yo me puedo demorar, digamos que mayor cantidad de tiempo, dependiendo de la complejidad del software, ¿sí? Si están bien definidas las historias de usuario y el prototipo, pues no hay mayor complejidad. Lo complicado es cuando las historias de usuario no son claras, cuando el prototipo no es claro. Entonces ahí efectivamente queda como a criterio del programador que cómo va a interpretar y cómo va a integrar. Y lo que les digo, ojo con esto, acá se le llega a perder algo, ahí sí complicado. Eso es digamos que es una etapa crítica de todo el proceso, las copias de seguridad, y esas copias de seguridad, lo recomendable es que sean diarias, inclusive en muchas empresas grandes de desarrollo la hacen es cada hora. ¿Por qué? Porque el software está cambiando, ¿sí? Pues lógicamente hay a nivel internacional, pues hay cualquier cantidad de servidores, de repositorios de backup y todo lo demás, pero pues estamos en un ambiente pues que toca hacerlo, digamos que manual, pero es importante hacerlo y no dejarlo en la misma máquina donde estamos trabajando, porque se llega a dañar la máquina y resulta que los backups no quedaron, porque no podemos entrar a la máquina. Entonces generalmente se hacen en un medio externo. Y lo otro es el versionamiento, que a diario toca ir actualizando para que efectivamente podamos ir integrando. Bueno, de esta parte, ¿tienen alguna pregunta, algo de aportar en la parte de desarrollo? No, señor, está claro. ¿Está claro? Bueno, listo, muy bien. Luego seguimos con la parte de implementación. Entonces, en la parte de implementación viene entonces lo que es una elaboración de los manuales. Y esta elaboración de los manuales se hace antes de la capacitación. ¿Por qué? Porque yo le envío los manuales al cliente, le digo, mire, estos son los manuales, le sugiero que le eche una leída a todos los manuales y en la capacitación vamos a resolver dudas. No es lo contrario, yo capacito y después le entrego los manuales como complemento, no. Debe ser primero los manuales para que el cliente vaya documentado y efectivamente la capacitación sea sobre las dudas que se surgieron en el proceso, más no comenzar de cero en la capacitación. Entonces viene aquí la elaboración de los manuales, luego de realizar la capacitación y la concienciación, luego viene realizar el despliegue final. Entonces ya con todo esto que tenemos aquí aprobado, ahí sí hago el despliegue final en el servidor del cliente. Y resulta que aquí en la capacitación yo lo hago sobre este servidor del de pruebas o el de desarrollo, porque resulta que ahí entonces voy a generar una información. Entonces supongamos que estos son los datos de la persona, entonces digamos que se generó información que no es exacta. Entonces, para no generarlo ya en la versión final, pues lógicamente se trabaja sobre un servidor aparte, que la persona quede bien entrenada, bien capacitada, para que efectivamente el software pueda comenzar en su operación. Aquí juega un papel muy importante la persona que va a operar el software.
Puede que usted haga la mejor base de datos, el mejor gestor de bases de datos, el mejor lenguaje de programación, pero resulta que si ustedes no comprometen al usuario, si no lo capacitan bien, el usuario siempre le va a encontrar problemas y nunca lo va a dejar que pueda implementar. Entonces, una recomendación es involucren a ese usuario, involucren a la persona que va a utilizar el software, porque él es el que les va a dar el visto bueno. El visto bueno no le va a dar el gerente. No, si hay quejas repetitivas de los usuarios, el gerente termina diciendo eso no sirve. Y no ha tocado una sola tecla sobre el software, pero como los demás dijeron que no servía, entonces él termina convenciendo de que no servía. Si ustedes logran comprometer a ese usuario, si se presentan fallas, se solucionan, digamos que amigablemente, sin tanto trámite, y se continúa en el proceso de implementación. Entonces, es fundamental vincular a los usuarios en ese proceso. Entonces, vamos al despliegue final y luego se aprueba la ejecución, es decir, ustedes dicen, listo, ya quedó al aire, esta es la URL o ya quedó en el servidor del cliente y hasta aquí, pues todos contentos. Y luego sí se realiza la entrega y se hace la otra encuesta de satisfacción. Esta encuesta de satisfacción es para medir el grado de aprobación del cliente frente al proceso, frente al desarrollo. Aquí es donde efectivamente nosotros vamos a medir qué tanto el cliente quedó satisfecho con todo nuestro trabajo. ¿Listo? Y luego viene la parte de garantía y soporte. Entonces, es la verificación de fallas. Yo antes daba 1 año de garantía, ¿sí? Y todo el usuario contento. Y resulta que faltando 8 días para el año, decía, oiga, venga, es que mire que me presenta esta falla del software, resulta que no he podido entrar, resulta que esto y lo otro, y después de 1 año usted ya devolverse a ver cómo fue que lo construyó, pues medio complejo. Yo ahora doy 1 mes de garantía y ese mes, dirán ustedes, es muy poquito. Sí, puede que sea poquito, pero es el momento de decirle al señor cliente, en este mes póngalo a funcionar, en este mes hágale todas las pruebas que necesite y yo con gusto estaré ahí pendiente. ¿Por qué eso? Porque entonces evita uno tener personal de soporte por mucho tiempo, que desafortunadamente el cliente deja también todo para lo último, pero además hay un componente adicional después de la entrega, que es el soporte que yo le voy a dar y ese soporte sí va a ser cobrado. Entonces, cuando yo le digo, señor cliente, hasta aquí llegamos, efectivamente, uy, pero bueno, ¿y ahora qué hago? No, pues hay un contrato de soporte, esta es nuestra propuesta y de ahí en adelante, pues, comencemos la etapa de soporte de la aplicación. Entonces, digamos que esta garantía y soporte es más para las fallas detectadas que no obedezcan ni a nuevos desarrollos, ni a desconfiguración, ni temas adicionales que tengan que ver con el cliente. Entonces, una vez ya pasada esa garantía y soporte, viene la etapa de cierre. Y la etapa de cierre, entonces, es decirle al señor cliente, hasta aquí llegamos, hagamos el acta final, realizamos la otra encuesta y ya listo. Si de ahí en adelante el cliente quiere que le siga soportando, bueno, entonces ya generemos una nueva propuesta, un nuevo contrato y resulta que les convierte en ingresos. Si nosotros damos ese año de garantía, pues nunca se va el cliente a interesar por hacer un contrato de soporte. Esa es como la finalidad. ¿Cómo nosotros monitoreamos y hacemos el control? A través de reuniones periódicas, reuniones diarias, reuniones semanales, quincenales, los sprints, los hitos, el Burden Chart, que eso es parte de la metodología ágil, y el seguimiento al estado del proyecto que lo hacemos en cada reunión. Entonces, de esta forma, nosotros estamos garantizando la calidad en el producto. De esta forma, nosotros estamos garantizando que efectivamente vamos a generar un producto con calidad en el proceso, calidad en el producto. Entonces, con esto nosotros garantizamos e involucramos al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente, si ustedes vieron, va a estar presente en todo el proceso de desarrollo, no trabajando al lado de nosotros, sino que en los hitos que nosotros definimos en el cronograma,
el cliente desde el comienzo debe disponer de ese tiempo para hacer validaciones, para las reuniones, para la capacitación, para todo lo que tiene que ver con el proyecto. Entonces, pues para la historia de usuario, que nos cuenten qué es lo que necesitan y todo lo demás. Entonces, mire que el cliente lo llevamos en todo este proceso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahora sí, cuéntenos, ¿cómo lo han venido haciendo desde el desarrollo hasta el cierre del proyecto? Buenos días, mi nombre es Julián Gisel Coronado Muñoz. ¿Cómo está, Julián? ¿Aló? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegra. Bueno, le comento, pues nosotros para el desarrollo de nuestro programa, pues principalmente iniciamos una entrevista al cliente preguntándole lo que necesita realmente para así nosotros posteriormente realizar los requerimientos y estructuración del software para que posteriormente no haya ninguna complicación y queden bien elaborados los requerimientos para no tener complicaciones. Considero sí por la charla y todo lo que nos ha comentado que nos ha faltado tal vez sí seguir con esa comunicación con el cliente, porque pues bueno, tenemos los requerimientos ya estructurados, pero de pronto allá se necesita hacer algún cambio, alguna mejora o algo que agregamos de más o menos, entonces se necesita esa comunicación constante con el cliente. También irle mostrando los avances que hemos tenido en cuanto al proyecto, si él está de acuerdo o no con algunas de lo que podemos plantear, de lo que le podemos presentar. Sí. Eso, más que nada. También la realización de un acta para evitar también que se hagan cambios, digamos, muy drásticos a la hora del desarrollo, que no nos toque, como por decirlo así, empezar desde cero. Sí. Listo. Bueno, y de este proceso que hemos visto hasta el momento, ¿qué tanto han hecho o qué le dejaría falta? Por ahora, pues, tenemos ya, obviamente, los requerimientos los tenemos ya estructurados, tenemos mockups de nuestro programa, Diseño de datos. tenemos el diseño de la base de datos, estamos estructurando ahora las interfaz y pues estamos actualmente. Faltaría plan de pruebas. Nos falta el plan de pruebas y Acta de inicio. un acta de inicio y eso. Ya. Congelar requerimientos. ¿Los tienen? No hemos estructurado eso No. de una manera definitiva, no. ¿No? ¿Han contemplado darle soporte al cliente después de la entrega? Eso depende de qué tanto tiempo nos quede, porque pues tendríamos que entrar a etapa productiva y no sabríamos si nos queda el tiempo de brindar un soporte. Ya. Y si usted fuera mi cliente y yo le digo, no, eso depende si me alcanza el tiempo, le doy soporte o no, ¿usted qué pensaría? Pues es verdad, sí. No lo había pensado de esa manera, pero no sé. Desde el comienzo debe quedar contemplado qué tanto soporte yo le voy a dar y a partir de ahí, ¿cuánto va a costar? ¿Sí, señor, es verdad. ¿Por qué? Porque es que esto también se le convierte en ingreso para ustedes. Piensen en eso, que si ustedes hacen la aplicación, el cliente va a requerir soporte y se le va a convertir en ingreso para ustedes. Sí, señor, es verdad. Es que desafortunadamente en estos procesos se ve el negocio por el proyecto. Listo, yo cobro X cantidad por este proyecto, pero no ven a futuro cuánto pueden seguir devengando por el soporte que le brindan a la aplicación. Que ese es los ingresos recurrentes. Y eso es lo que mata. Porque si usted tiene 10 clientes que le pagan mensual, pues ya con eso usted está al otro lado. ¿Sí me voy a entender? Es eso, es pensar en ese soporte. ¿Listo? Y pues eso igual para usted y para todos, señores aprendices. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud de otro participante? Pues por aquí tengo una que sería de pronto si nos puede mostrar cómo crear un plan de pruebas.
Sí, bueno, listo, ahora vemos los documentos. Ahora le hago todo el proceso de los documentos. ¿Listo? Ok. ¿Qué otra inquietud? Por aquí preguntan que si al momento de establecer los requerimientos con el cliente, que si el analista puede sugerir algún requerimiento. ¿Puede sugerir algún requerimiento? Yo diría que sí, pero siempre y cuando el cliente lo necesite o esté dentro del alcance. Dentro de la necesidad. Claro, está dentro del alcance. ¿Por qué? Porque si usted va a sugerir algo que está fuera del alcance, pues para el cliente chévere que usted le trabaje gratis. ¿Sí? ¿A quién no le gusta que le trabajen gratis? A todos les gusta que nos trabajen gratis. El tema es que si se le crece tanto el proyecto que ustedes no podrían después tener control sobre él. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo diría que sí, pero siempre y cuando esté dentro del alcance. Claro. Por ejemplo, si usted me dice, mire, estamos haciendo, por decir algo, bloqueo. Yo digo, no, me parece bien que lo hagamos a través de la API, que se registre con la API de Google, con el correo. Ah, bueno, listo. Chévere, porque optimiza y está dentro del mismo alcance. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de mejoras, pues, que puede registrar con el correo, chévere, y que puede iniciar con el correo, chévere, muy bien. Pero si no está dentro del alcance, es mejor no incluirlo, porque después nosotros en el tiempo nos va a hacer falta. ¿Sí? Bueno, ¿qué otra inquietud? Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Anderson. Anderson, cuénteme. Sí, sino que es que tenía curiosidad, digamos, la metodología del trabajo que hacen en su empresa, cuál es la que están realizando o implementando. Bueno, nosotros trabajamos con metodologías ágiles y con las buenas prácticas, o sea, tenemos las metodologías ágiles, las buenas prácticas para el desarrollo del software, que es lo que estamos viendo a través de la certificación ITMAR, y la parte ISO 20000, que es para garantizar la continuidad en la prestación de